Buen día para todos. Este día tenemos nuestra clase de espiritualidad. Los lunes nuestro estudio es sobre espiritualidad. Hemos visto algunas cuestiones prácticas en nuestra vida. Hoy comenzamos un tema, una lección muy bonita, muy interesante. Después de haber estudiado las virtudes, ahora vamos a estudiar o a conocer los dones del Espíritu Santo. Ciertamente ya sabemos algo, a lo mejor muchos de los dones del Espíritu Santo, pero en la lección de este día vamos a tratar de que veamos algo práctico, algo de alguna manera más comprensible para que los dones del Espíritu Santo sean para nosotros en nuestra vida la fuente de alegría, la fuente de gracia, pero sobre todo fuente de poder vivir una vida de mayor santidad y una vida de mayor comunión con Dios, que eso es lo que Dios hace al ofrecernos por el bautismo la vida de hijos suyos, y por la gracia de Dios que nos da los sacramentos nos hace participar de esa misma vida, pero que a veces nosotros la aniquilamos, dice la palabra de Dios, entristecemos o contristamos al Espíritu de Dios porque no usamos de los bienes, de los dones, de sus cualidades que Él nos da para que seamos santos y perfectos, porque Él es santo y es perfecto. Y como vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, como siempre vamos a invocar antes al mismo Espíritu de Dios para que sea quien nos ilumine el entendimiento y nos haga crecer en esta espiritualidad de vivir la gracia de Dios que nos da en los dones del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu de luz, Espíritu de fuerza, Espíritu de consejo, Espíritu de ciencia, ven a nosotros para que podamos conocer mejor estos dones y para que vivamos según la voluntad de Dios conforme a su Santo Espíritu. Comencemos pues nuestra clase invocando a Dios, su presencia y su acción en nosotros. Dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo a los carismas, sino a lo que la teología clásica llama los 7 dones del Espíritu Santo. Veamos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1965 a 1977, la Ley Nueva o Ley Evangélica nos habla de esos dones. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en las obras del Espíritu Santo y algunas síntesis, por ejemplo en Romanos 12:15, en 1 Corintios, nos habla de la ley del amor, ley de la gracia, ley de la libertad. Se habla también de los dones y el fruto del Espíritu. Mencionar los dones del Espíritu Santo es hablar un lenguaje tradicional en la teología medieval, tomando el texto de Isaías capítulo 11, versículos 1 a 2. Aunque en verdad les podemos decir que este es un enfoque un poco artificial. Veamos qué dice Isaías. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios, espíritu de Yahvé. Isaías 11, versículos 1 y 2. El texto original en hebreo solo habla de 6 dones. La tradición griega, de la que se llama de los 70, divide el último en 2, en piedad y temor de Dios, pero es uno solo. Así salen los 7.
El texto de Isaías no habla de lo que después la teología llamará dones del Espíritu Santo. Lo que ahí se quiere expresar es que las características de la presencia de Dios en los grandes líderes, empezando por Moisés, por Samuel, por David, por Salomón, van a estar en un nuevo rey. Se refiere al hijo que va a nacer, el rey Ezequías, hijo de Acaz. Y se refiere entonces a la misión especial que va a tener como renovador, como reformador del pueblo de Israel. Va a tener todas estas características. Es pues una especie de referencia, no está hablando propiamente de los dones, los está mencionando, está diciendo que así como Moisés y Abraham y todos los demás que fueron anteriores a él y después todos los demás serían iluminados por un don de Dios, así va aclarando que es la fuerza de Dios en ellos. Ya después, el Catecismo de la Iglesia Católica número 1830 expresa lo siguiente: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, misma que define diciendo que son disposiciones permanentes que hacen al hombre más dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Ya esta es una enseñanza propia, sí, básica, y declarada por la Iglesia en su catecismo, en la cual nos da una primera definición de los dones del Espíritu Santo, diciendo que son disposiciones permanentes que hacen al hombre más dócil para seguir los impulsos del Espíritu. La santificación ya comienza desde el bautismo. Por el bautismo nosotros quedamos unidos al Padre y recibimos el mismo Espíritu. Quedamos santificados en el Señor, unidos a Él y partícipes de su propia vida y su mismo Espíritu. Y en el sacramento de la confirmación se nos da una capacidad mayor de respuesta a Dios, una intervención más intensa de Dios en nosotros. De manera que la confirmación nos da los mismos dones de Dios, pero con mayor, para que nosotros tengamos mayor capacidad de dar una mejor respuesta a Dios, como que es una intervención más intensa de Dios. Entonces se habla en términos de potenciación de la acción santificadora del Espíritu y respuesta más pronta y fiel a la acción de Dios. Es decir, la acción de Dios, acción santificadora de Dios y del Espíritu de Dios, es más fuerte. Y la respuesta más pronta de parte de nosotros, y es pues una acción de mayor fidelidad a lo que Dios quiere de nosotros. De manera que sigamos adelante en nuestro estudio. En la línea de la oración, nuestra oración común es con un esfuerzo que uno va haciendo y simplificando sin utilizar tantas palabras. Pero otra es la oración contemplativa, que depende de la intervención de los dones del Espíritu de Dios. De manera que aquí el mismo catecismo nos hace una advertencia. Nosotros podemos hacer la oración con un esfuerzo de cada uno, ni siquiera con muchas palabras o con las palabras propias, ordinarias y sencillas. Pero cuando se trata ya de una oración contemplativa, tenemos que saber y entender que depende de la intervención de los dones del Espíritu Santo. Hagamos algunas distinciones. A la contemplación propiamente dicha, el hombre no puede entrar solo y puede disponerse a esa contemplación hasta que el Espíritu lo toma. Eso tiene que tener toda la claridad. De tal manera que hagamos todavía otra distinción. La vida mística se caracteriza por la intervención más explícita de los dones del Espíritu. Y aquí no nos referimos a dones en el sentido de carismas, que los carismas son para beneficio de los demás, sino de los tradicionalmente conocidos como los 7 dones del Espíritu Santo, en la línea de la santificación,
de quien lo recibe. Los dones nos van a alcanzar a una santificación. Los dones nos van a participar de la misma vida de Dios. Los dones nos van a llevar a una riqueza en la vida de Dios con nosotros. De tal manera que somos tomados por Dios y vamos a hacer de alguna manera la obra de Dios. Pero hagamos todavía otra clasificación, otra distinción. En la vida ascética actúan más las virtudes. En la vida mística actúan más los dones. Cuando predominan más los dones, se habla de una vida mística que no hay que confundir con la vivencia de cosas extraordinarias como visiones y revelaciones. Es decir, la mística es simplemente un camino al que todos estamos llamados. En el momento en que la persona se dispuso de tal manera, se habla y se ha hecho dócil al espíritu, interviene con mayor intensidad. Entonces empieza la vida mística, sobre todo la vida contemplativa, y en el orden práctico de las virtudes, una fidelidad más detallada y más plena a la acción de Dios. Cuando yo les digo que no hay que confundir con la vivencia de cosas extraordinarias, como visiones y revelaciones, esa se trata de otra manera de entender lo que llamamos a los místicos. Los místicos viven por una docilidad al Espíritu en un continuo darse a Dios, en una continua acción de Dios, que tiene una característica muy especial. Son hombres que de alguna manera viven en Él y Dios vive en ellos, pero no se trata propiamente de lo que es la acción misma del don del Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo para que podamos entender las cosas. Había en un convento de unas religiosas un padre que era su confesor de ellas, era su director espiritual. Y las religiosas estaban muy emocionadas porque el padre tenía revelaciones místicas y tenía momentos de éxtasis, de elevación. Y entonces le llamaron al señor obispo para que fuera a ver la realidad de aquel sacerdote. Y bueno, el señor obispo, conociendo a sus sacerdotes y sabiendo que aunque aquel sacerdote era bueno y de alguna manera tenía cualidades muy extraordinarias, pero sabía que no era propiamente un arrebato místico lo que tenía, que muchas veces se confunde la acción de Dios, la luz de Dios, con la luz del mal. Y fíjense lo que pasó. Llegó el obispo que le habían llamado a hablar para que viera al sacerdote, y cuando entró el obispo a la capilla, vio que el sacerdote estaba elevado, efectivamente, estaba ya casi sin la altura del cielo, del techo de la capilla. Y entonces el señor obispo, con una inclinación muy profunda, solamente dijo: Ave María Purísima. ¿Y qué creen que pasó? Dio el ranazo el padre, cayó con todo el peso que tenía en el suelo. Y les dijo a las monjitas: miren, no hay que quedarse confundidos. Cuando el hombre quiere lucirse a sí mismo, cuando el hombre busca su propia exaltación, el diablo lo toma. El orgullo, la soberbia del hombre es tomada, es arraigada, no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mal. Y entonces el que lo estaba arrastrando en esa soberbia y en ese orgullo y en esa, de alguna manera, acción de elevarse, de tener una sublimación, una elevación, pues era por la acción del diablo, no por la acción de Dios. Por eso nosotros, y yo les estoy haciendo la aclaración, no hay que confundir con la vivencia de esas cosas extraordinarias, de esas visiones y de esas revelaciones, a una acción misma de Dios. Y por eso afirmamos, aquí estamos hablando, que tener una vida mística es simplemente tener un camino al cual todos estamos llamados. Pero repito, no porque tengamos visiones o revelaciones o actos de sublimación, de elevación, sino la vida mística en nosotros es cuando una persona se ha dispuesto de tal manera
que se hace dócil a que el Espíritu le ayude, le dé emociones, le invite a vivir una vida de santidad, usando de los dones del Espíritu Santo. Sobre todo, a dejarse de alguna manera extasiar, contemplar la misma palabra de Dios, la misma vida de Dios. Y es como, les pongo otro ejemplo para que entendamos qué es vida mística y vida contemplativa en el orden de la docilidad del Espíritu Santo. Cuando una persona admira una rosa y ve, dice qué hermosa rosa, y ve su color, ve su olor, ve sus cualidades, pues ciertamente está viendo aquella rosa. Pero llega un momento, y de algunas personas les da de alguna manera la facilidad de que ya no la están viendo, sino están contemplando la rosa. Ya no se fijan ni en el color, ni el tamaño de los pétalos, ni en el olor de la rosa, sino quedan de alguna manera extasiadas por la rosa, de tal manera que llega en ellas de alguna manera una especie de, en buen sentido, como de éxtasis, de contemplación. Y eso es un regalo de Dios que da a aquellos que se hacen dóciles al Espíritu de Dios para que con mayor intensidad podamos nosotros contemplar las obras de Dios, las acciones de Dios. Y eso mismo en el orden práctico de las virtudes nos da una fidelidad más detallada y más plena a las acciones que nosotros tenemos que hacer y serían ya acciones de Dios. Veamos lo que nos enseña el texto. De parte de Dios son un regalo, los dones. De parte nuestra es una disposición permanente para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir los dos renglones. De parte de Dios es un regalo, son regalos los dones. De parte nuestra es una disposición permanente para ser dóciles a esa acción del Espíritu. Ahorita les vuelvo a poner otro ejemplo, pero simplemente quiero que nos quedemos con que de parte de Dios un regalo. Don es regalo. Ahorita al estudiar los dones, al hablar de los dones, vamos a ver en qué consiste esos regalos. Y de parte de nosotros es una disposición permanente para ser dóciles a la acción del Espíritu. Continuemos el texto. Tanto en las virtudes como en los dones, esta acción del hombre y la acción de Dios es de alguna manera compartida. Se necesita la acción de Dios con sus dones y se necesita la acción del hombre para poder poner en práctica esos dones de Dios. El ejemplo que les puedo poner es muy sencillo. ¿Qué puede hacer una persona que vive en el campo? Una persona que vive en África. Una persona que vive alejada de la civilización. ¿Qué puede hacer si alguien llega y le regala un billete muy grande, un dólar muy grande, un cheque de mucho valor? Pues verlo y no sabe ni para qué le sirve, ni cómo cambiarlo, ni entiende que es algo que pueda tener para él un valor. Pues así, de la misma manera, nosotros tenemos que tener de alguna manera el conocimiento de que los regalos de Dios, los dones de Dios, nos deben de servir, debemos de cambiarlos, debemos de hacerlos activos con nuestra participación dócil a las acciones que Dios quiere. Por eso va a ser importante ahorita ver qué nos da Dios en cada don y cómo podemos poner en práctica cada don de Dios. Continuamos en el texto. Cualquier acción brota en el campo de una virtud. Es decir, para que tengamos las acciones, pues tiene que partir en el campo de una virtud. Es lo que habla el Evangelio de cómo la semilla a veces cae entre piedras en el camino o cae también en tierra fértil. Cualquier don de Dios cualquier acción de Dios y acción del hombre tiene que tener basado en la virtud, una acción del hombre para responder a esa invitación. Y una acción siempre cuando es dócil a Dios
lleva entonces el fortalecimiento de Dios para que se pueda cumplir. Y entonces cuando el campo, la tierra, da fruto del 90, del 100%. Seguimos con el texto y seguimos insistiendo. En las virtudes vale más el esfuerzo humano, aunque preparado y fortalecido por la gracia de parte de Dios. En los dones es tan intensa la acción del Espíritu que el hombre responde más fácilmente. Estos dos renglones nos aclaran todo. Les vuelvo a leer. En las virtudes se insiste más en el esfuerzo humano, aún preparado y fortalecido por la gracia de Dios. Hay un esfuerzo humano, pero pues Dios lo bendice. Simplemente está ahí. Sin embargo, en los dones es tan intensa la acción del Espíritu que el hombre responde más fácilmente. Esa es la cualidad, ese es el meollo, es el ancla del don del Espíritu Santo. Es tan intensa la acción del Espíritu, del don que Dios nos está dando, que el hombre responde más fácilmente, ya no por su propio esfuerzo, por su propia virtud. Continuamos. La teología clásica se ha esmerado para definir los 7 dones. Y aquí es donde les digo que aprendiendo o teniendo un poquito más sabemos que esos regalos de Dios, cómo podemos hacerlos y actuarlos. Más interesante es lo que dice el catecismo de forma general. Los dones son la disposición permanente de la persona para seguir los impulsos del Espíritu. Son disposiciones permanentes de la persona para seguir los impulsos del Espíritu. Pongo otro ejemplo. Hay muchas veces que una persona, ahorita vamos a ver los dones, pero hay veces que una persona dice, tengo ganas de hacer oración, el don de piedad. Pero luego piensa y dice, ¿y yo de dónde tan piadoso? No, mejor no. ¿Voy a ir a misa? No, ¿yo para qué voy a misa? Tiene el impulso, tiene el deseo, pero luego dice, lo aplica a él y dice, no, ¿yo de dónde tan bueno? Tiene, por ejemplo, una emoción, una invitación de él mismo a conocer más a Dios, a tener más entendimiento de las cosas de Dios. Y dice, no, ¿yo de dónde voy a poder entender a Dios? Y no agarra la Biblia, no agarra un curso, no agarra un método, no va a un retiro, no va a un curso. Ahí se está bloqueando para hacer efectivo el regalo de Dios, el don de Dios, que le va a ayudar para que con mayor facilidad viva una vida de santidad. Después de este ejemplo vamos a entender un poquito mejor cuáles son las características de sus dones, de sus regalos de Dios. Tenemos en primer lugar la sabiduría. Es la capacidad, como Salomón le pidió. Salomón lo acabamos de ver en la primera lectura del domingo de ayer, como Salomón, de capacidad de discernir entre situaciones difíciles. Otro aspecto de la sabiduría es el conocimiento global. Para entender lo de Salomón, les pongo el ejemplo que nos dice la misma Sagrada Escritura. Le llevaron a Salomón unas 2 mamás peleando que su hijo, uno decía que era de ella, otro decía que se lo robó la otra señora, y entonces se peleaban y le dijeron a Salomón, a ver, dinos, ¿quién es la verdadera madre? Para que podamos entender que ella no está tomando al niño ni le está haciendo daño, sino simplemente lo está haciendo partícipe. Salomón, a quien Dios le había pedido sabiduría y quien Dios le había concedido la sabiduría, dijo, muy bien, tú dices que el niño es tuyo y le dice la otra, tú también dices que es tuyo. Como alguna de las dos miente y como las dos afirman que es suyo su hijo, vamos a hacer una situación. Tráiganme aquí una daga, una espada, vamos a partir el niño y cada una se lleva la mitad de su hijo y la otra la mitad de su hijo. Inmediatamente la que era verdaderamente madre dice, no, ¿cómo van a quitar la vida de mi niño? Mejor que se lo lleve ella. Y la otra diciendo, sí, yo me lo llevo. Entonces allí
en esa acción de sabiduría, de distinguir, de discernir situaciones difíciles, se descubrió entonces la sabiduría de Salomón. La que era verdaderamente madre prefirió perder a su hijo y no que le dieran muerte a su hijo. La que no era madre, pues dijo, sí, pártalo, yo me llevo la mitad. Entonces la castigada fue la que mentía, y la que fue bendecida fue la que era su madre, y llevó a su hijo a su casa, y lo crió y lo cuidó. Pero decíamos entonces que la sabiduría no es solamente para discernir o tener conocimiento del bien y del mal, o de lo bueno, o de lo exacto, o de lo perfecto, o de lo mejor perfecto. Pero la sabiduría también es un conocimiento global y sintético de la verdad sobre Dios. También se le llama Sotia ciencia, la ciencia de la sabiduría, o el entender de la sabiduría, el conocimiento sabroso de Dios. Vamos a ver el don del entendimiento. El don del entendimiento es una penetración en la verdad, es decir, un entrar más profundamente, una facilidad más profunda para conocer lo que es verdadero, lo que es cierto, lo que para nosotros es don y vida de Dios. Veamos ahora el don de consejo. Es para aconsejar a otro, es decir, es tener la capacidad, es tener de manera la acción de Dios para que el otro entienda pues lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, a quien yo le estoy orientando y ayudando para que busque lo que Dios le agrada y no para que haga lo que el hombre quiere. Don de ciencia es conocer lo profundo de otra persona, es conocer lo profundo de la misma existencia mía personal, es conocer lo profundo de la naturaleza del cual y en el mundo del cual vivimos. Donde fortaleza. Fortaleza es el valor dado por el Espíritu Santo y que lo vemos principalmente en los mártires, en los que a pesar del sufrimiento, de las llamas, del dolor, de la angustia antes de morir, tuvieron valor para no renunciar a su profesión de fe ante Dios. La fortaleza no es solamente durante el martirio. La fortaleza es también aquel valor que Dios da, por ejemplo, a una madre de familia, al sobrellevar la vida con el esposo, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el trabajo, de todo. La fortaleza está bien para que, por ejemplo, un joven vencer las tentaciones del alcohol, de la droga, de cualquier otra circunstancia, y que diga, ¿yo de dónde voy a tener tanta fuerza para vencerlo? Pues no eres tú, es Dios quien te da ese don. La fortaleza ayuda al anciano para que sepa con grande valor llevar los dolores, los sufrimientos de su misma ancianidad, el abandono, el alejamiento que lo tiene la familia, y es sostenido por este don del Espíritu de Dios. No tenemos mucho tiempo para seguir ampliando un poco cada uno de los dones, pero nos vamos dando idea de lo que habíamos visto en la clase para que veamos que son acciones de Dios para cumplir más lo que Dios quiere, la piedad y el amor que tenemos que entender en nuestra vida. Por último, el don de piedad, que decía, está dividido en piedad y temor de Dios. Piedad es en los dos, es la relación filial y la fidelidad a Dios en su ley. Es un instinto de la ciencia, es un temor ante el Señor. Pero no es solamente como instinto o como acción, sino como un nacer de nosotros mismos hacia las cosas de Dios. Es como un grande amor a Dios que nos da temor de poder de ofenderlo. No es temor como el que siente a veces el niño del papá porque le grita y porque le va a pegar, o de la mamá. No es temor tampoco al miedo, como muchas veces mal entendemos el temor. El temor es un acto de reverencia, de respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza del amor de Dios, que yo lo vaya a, de alguna manera, despreciar o
a no tomarlo en cuenta y a hacer lo que Dios no quiere que yo haga. De esta manera que son dones que nos van a ir ayudando con la influencia de Dios y con la docilidad nuestra a tener una vida de mayor santidad. Los carismas son cualidades o características, afinidades que tenemos para el bien de los demás, pero los dones están en orden a nuestra santidad, a nuestra unión con Dios. Están los dones en relación a tener el mismo sentimiento de Dios, las mismas acciones de Dios, los mismos pensamientos de Dios para el bien de los demás. Puedo poner aquí otro ejemplo. En la palabra de Dios, en la primera lectura de la misa de hora, nos hablaba Jeremías, como el Señor le habló y le dijo: ve y trae un cinto de seda y póntelo, no lo mojes ni te lo quites. Y dices a Jeremías, después me volvió a hablar el Señor, dice: ahora quítate el cinturón y ve al río Éufrates y escóndelo debajo de una piedra. Y luego dice Jeremías, después me volvió a hablar el Señor, dice: ahora ve, busca el cinto y tráelo. Jeremías dice: fui, saqué el cinto donde lo había guardado y ya no servía para nada, ya estaba podrido. Entonces dice el Señor que le dijo, dice Jeremías que le dijo al Señor: pues de la misma manera así será destruida y aniquilada la soberbia y el orgullo de aquellos que se han separado de mí. Así será destruida y aniquilada la acción de los hombres que, queriendo hacer las cosas y vivir en la vida lejos de mí, no servirán para nada. Porque yo te amé, yo te quise, y yo quise que tú fueras junto a mí como el cinturón, que estuvieras unido a mí, y que teniendo la vida unido a mí, disfrutaras de mi vida, de mi dignidad, de mi plenitud, de mi gozo, de mi amor. Y así es la explicación. Cuando el cinto de seda está con el que lo lleva, pues el que lo lleva de alguna manera presume del cinto, y de alguna manera podemos decir que el cinto presume de la dignidad de quien lo lleva. Cuando nosotros somos dóciles a Dios, cuando somos de alguna manera hábiles para llevar y aplicar los dones de Dios, nos parecemos al cinto. Cuando despreciamos esos regalos de Dios, cuando no vivimos nosotros en nuestra vida sintiendo, amando y viviendo como Dios quiere de nosotros, somos como el cinto, la soberbia de la vida, la soberbia y el egoísmo de nosotros mismos nos hace abominables ante Dios y perdemos nosotros la gracia de vivir la plenitud a la cual Dios nos eleva y nos da dignidad para que vivamos con Él. Continuemos el texto. En la realidad, los dones del Espíritu Santo no son ni 6 ni 7. Háganlo bien. En realidad, los dones del Espíritu Santo no son ni 6 ni 7. Los dones del Espíritu Santo son capacidades que Dios produce en mí para ser sensible y dócil a una acción más íntima, más intensa del Espíritu en mí. Repitamos. En realidad, los dones del Espíritu Santo no son ni 6 ni 7, son capacidades que Dios produce en mí para ser más sensible, para ser más dócil a una acción del Espíritu de Dios en mí. En los dones, lo importante es la intervención más fuerte del Santo. Qué hermoso, miren. Los dones, los regalos de Dios son importantes en cuanto que es una intervención más fuerte del Espíritu de Dios en nosotros. Es una interacción de la acción de Dios en nosotros para que nosotros alcancemos obras de santidad, vida de santidad. Por eso lo decía antes, un poquito antes en esta misma clase, tenemos y estamos llamados a una vida mística. Santa Teresita del Niño Jesús nos dice que a través de las cosas sencillas, más sencillas y más
las hacemos con una acción más extraordinaria por la acción de Dios, por la fuerza de Dios. Las haremos entonces con mayor santidad. En la evangelización fundamental, cuando hablamos de evangelizar, ya no solamente de la santidad de nuestra vida, se habla del don del Espíritu y sus frutos. Aquí tenemos ya una aplicación de sus dones. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, es cuando, por la acción del Espíritu Santo, tenemos un impulso visionario en la iglesia que nos da precisamente amplitud de servicio, nos da amplitud de acción, nos da amplitud de nuestra vida en la evangelización por medio de los carismas. Y de eso se trata, de una intensificación de la santificación para lograr la acción de Dios por obra de su Santo Espíritu. De tal manera que todo va unido entre todo. Para finalizar, nos dice la palabra de Dios: no contristéis al Santo Espíritu de Dios. Dejémonos influir por Él. Seamos dóciles a su acción. Tengamos en cuenta que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y Dios quiere evangelizar, santificar y llevar al mundo a una condición nueva, hasta que nosotros podamos participar de esa vida nueva entre todos los hombres para la mayor gloria de Dios. Esta es pues nuestra realidad, esta es pues nuestra manera de vivir esta acción de Dios en nosotros y poder en nuestra propia vida tener frutos de Espíritu Santo. Como ven ustedes, no hablé de la grande teología, ni hablé de grandes dogmas, ni hablé de grandes acciones a través de grandes textos, pero sí traté de que a través de los ejemplos y a través de la expresión de la doctrina de la Iglesia, nosotros podamos crecer en espiritualidad, nosotros podamos crecer en hacer la obra de Dios para dar frutos de Dios y para tener de alguna manera que en nuestra vida no trabajemos solos. No es posible solos vencer el mal, ni hacer las obras del bien, ni cumplir los mandamientos. Nos dice la misma palabra de Dios que el hombre por sí solo no puede ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús si no es por la acción del Espíritu Santo. No tiremos entonces los dones de Dios, no contristemos el Espíritu de Dios, seamos dóciles a sus inspiraciones. Procuremos estar en la gracia de Dios para que podamos ser y hacer su santa voluntad. Demos pues gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, que fue dócil a la inspiración del Espíritu Santo, y siguiendo su ejemplo y buscando su intercesión, que nos ayude a ser mejores hijos suyos y demos mayor gloria a Dios, preocupándonos por extender la civilización del amor y construir el reino de Dios. Saludamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este año jubilar de la diócesis de Ecatepec, hagamos la oración por los 25 años de la diócesis. Padre lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrina en Ecatepec al celebrar su 25º aniversario, y que imagen de tu Hijo Jesús continúa con anuncio del gozo del Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones. Bendícenos en nuestros pastores y laicos. Que nuestra Madre Santa María de Guadalupe interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Consolador, vuestro dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendice y que tengan un día muy bonito y que el Espíritu Santo les mueva a crecer en mayor santidad y mayor servicio a Dios en la construcción de su reino. Dios les bendice.